tal? Mi nombre es Nieta Anaí Soto Romero, soy integrante del equipo número 10, donde a mis compañeros y a mí nos corresponderá hablar sobre el tema de médula espinal. Y bien, pues vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es la médula espinal? La médula espinal es un haz de nervios ubicado dentro del conducto vertebral y que posee una morfología cilíndrica. Esta es la encargada de transmitir mensajes del centro del encéfalo a la periferia y de la periferia al centro del encéfalo. Los mensajes que se transmiten del centro a la periferia son mensajes que nos permiten efectuar el movimiento en los músculos. Y los que se transmiten de la periferia al centro son los encargados de mandar mensajes sensitivos, tales como lo es el estímulo doloroso y la temperatura. Hay otros tipos de estímulos, pero esos son solo ejemplos. La imagen de la diapositiva es una imagen sacada del libro Atlas Fotográfico de Anatomía de Ocochi, octava edición. Vámonos con las características generales de la médula espinal. Podemos encontrar que, a diferencia del encéfalo, la médula espinal está compuesta en su interior por sustancia gris y en su exterior está rodeada por sustancia blanca. La sustancia gris se encuentra compuesta por los cuerpos neuronales o somas y la sustancia blanca está compuesta por los axones de las neuronas. La médula espinal, al igual que el encéfalo, está rodeada por tres capas meníngeas: la dura madre, la aracnoides y la vía madre, quienes le brindan protección y resistencia. Al igual que estas, tenemos también el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un medio por el cual también se le brinda protección a la médula espinal. Es un líquido que se encuentra en constante producción y en constante circulación a través del espacio subaracnoideo. Tenemos que la médula espinal se extiende desde lo que es el foramen magno hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar en el adulto. Y en el niño pequeño suele ser un poquito más variable, suele ser un poquito más larga y frecuentemente se encuentra en el borde inferior de la tercera vértebra lumbar. De la médula espinal se extienden los 31 pares de nervios raquídeos y aparte de eso, la médula espinal en su borde inferior se afila con lo que es el cono medular, quien desprende una fina banda de pie madre conocida como filum terminal, el cual se encuentra en la parte posterior del coxis. En la diapositiva podemos ver que hay una imagen. La imagen es sacada del libro Neuroanatomía Clínica Snell, séptima edición, y se representa la extensión de la médula espinal con sus nervios, sus pares de nervios raquídeos, y se mira la imagen de las capas meníngeas que la rodean, además de la parte inferior que habíamos comentado, que era el cono medular y el filum terminal. Ensanchamientos de la médula espinal. La médula espinal presenta dos agrandamientos fusiformes, uno en su parte superior o craneal y uno en su parte inferior o caudal. Estos agrandamientos son mejor conocidos como intumescencias. Por lo tanto, el de la parte superior está dado en la región cervical y lo vamos a conocer como intumescencia cervical. El de la parte inferior está dado en la región lumbar, por lo tanto lo vamos a conocer como intumescencia lumbar. La intumescencia cervical está dada puesto que de ella se van a desprender los nervios raquídeos, de los cuales se va a formar el plexo braquial, donde se ven involucrados los nervios que van desde C5 hasta T1. En la región lumbar, en la intumescencia lumbar, esta está dada puesto que de ella se van a desprender los nervios raquídeos que darán origen a lo que es el plexo lumbosacro, donde se ven involucrados los nervios que van desde L1 hasta S4. En la imagen de la derecha de la diapositiva podemos ver cómo está la médula espinal sin los nervios raquídeos. Es una imagen sacada del Snell Neuroanatomía Clínica, séptima edición, y se mira con facilidad como unas flechas en la parte superior señala la intumescencia cervical y una en la parte inferior señala lo que es la intumescencia lumbar. Bien, divisiones longitudinales de la médula espinal. La médula espinal, a simple vista, podemos ver cómo esta está segmentada en sus laterales en 31 partes, donde se van a originar los 31 pares de nervios raquídeos. Pero si vemos en un corte transversal a una vista superior o aérea, como puse en llamarlo, se puede ver como hay una fisura media ventral y un surco en la parte posterior, un surco dorsal superficial, los cuales se encargan de separar a la médula espinal en una parte izquierda y una derecha. En las imágenes de la siguiente diapositiva, la imagen de la izquierda es una imagen sacada del libro Sobota, Cabeza, Cuello, Neuroanatomía, 16ª edición. Es una imagen de la médula espinal con sus 31 segmentos.
Y en la parte derecha se mira una imagen de un corte transversal de la médula espinal sacado del libro Neuroanatomía Clínica, séptima edición. Se mira con facilidad cómo en la parte superior se encuentra lo que es el surco dorsal superficial y en la parte inferior se encuentra la fisura ventral media. Bien, vamos a ver. Segmento medular. ¿Qué es un segmento medular? Un segmento medular es la parte o porción de la médula espinal donde se van a insertar o desprender los nervios raquídeos. De cada segmento se desprende un par. Un ejemplo de ello podría ser el segmento de C1 que se encuentra dentro de los segmentos cervicales. Bien, segmentos medulares. Existen 31 segmentos, como ya lo había comentado anteriormente, de los cuales se van a desprender los 31 pares de nervios raquídeos. Y estos segmentos se clasifican en los segmentos cervicales, en los segmentos torácicos, en los segmentos lumbares, en los segmentos sacros y los segmentos coccigeos, que en ese orden van de 8, 12, 5, 5 y 1. Raíces y nervios espinales. Como ya lo había comentado hace un momento, los nervios se disponen segmentariamente en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigeo. Bien, estos nervios son mixtos y se enumeran de craneal a caudal dependiendo del lugar correspondiente. Si hablamos de el primer nervio que sale en la parte superior, ese sería en la región cervical y se enumeraría como un segmento de la región cervical, el primero, C1. Y el siguiente de abajo sería el número 2, el número 3, el número 4, así hasta llegar a la siguiente región que pertenecería a la región torácica. Bien, estos pares son mixtos, que quiere decir que están conformados por raíces motoras y raíces sensitivas. La raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. Por lo tanto, la sensitiva es la que posee el ganglio raquídeo o ganglio espinal. Y juntas, unidas, van a formar lo que es el tronco del nervio espinal que saldrá por el foramen intervertebral. En la siguiente imagen podemos ver que es una imagen sacada del SNEL de Neuroanatomía Clínica, séptima edición, y se mira los segmentos de la médula espinal. En esta otra imagen se puede ver cómo están los componentes anteriores y posteriores de la médula espinal, hablo de las fibras o raíces, como en la parte dorsal, en las fibras dorsales es donde sale el ganglio espinal y como unidas forman lo que es el nervio raquídeo. Bien, ¿qué es un fascículo? Un fascículo puede definirse de dos maneras. Es algo similar a lo que es a un fascículo muscular, que es un tejido conjuntivo que envuelve a unas fibras musculares. En el caso del fascículo en el sistema nervioso es algo similar. Es un tejido conjuntivo que envuelve a lo que son fibras nerviosas. Pero hay otra definición, la cual hace referencia a las vías ascendentes y descendentes que transportan impulsos nerviosos. En la siguiente imagen yo quise representar más que nada el segundo concepto o definición de lo que era un fascículo, puesto que tenía más relevancia con lo que era la médula espinal. Se pueden observar todos los fascículos correspondientes a la sustancia blanca y que representan a todas las vías ascendentes y descendentes. Ahora, ¿qué es un núcleo? Un núcleo es un grupo o un conjunto de grandes células que tienen pues un origen en común, un trayecto en común. Y bien, ¿qué es una columna nuclear? Una columna nuclear es el seguimiento sucesivo longitudinalmente de lo que son los núcleos. Y pues presenté una imagen donde está el segmento de la médula espinal, donde se encuentran las columnas nucleares de ciertos nervios raquídeos y sus funciones. ¿Qué es aferentación y eferentación? Aferentación es el transporte de impulsos desde los órganos receptores hasta el sistema nervioso central. ¿Y qué es eferentación? Es lo contrario de aferentación. Es el transporte de impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, tales como los músculos. En la siguiente diapositiva yo puse una imagen donde se puede ver un nervio aferente y un nervio eferente. El superior es el aferente y vemos cómo es que de la piel se llevan los impulsos hacia lo que es la médula espinal.
y vemos como en la parte inferior está un nervio eferente, el cual lleva impulsos desde un músculo, bueno, desde la médula espinal hasta un músculo para que efectúe su movimiento. Configuración externa de la médula espinal. La médula espinal tiene una forma cilíndrica y es alargada. Comienza por arriba del agujero magno, donde se continúa con la médula oblongada, o también llamada bulbo raquídeo del encéfalo, y termina abajo en el adulto a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. En el niño, la médula espinal es más alargada, por lo cual termina a nivel del borde superior de la tercera vértebra lumbar. Siendo así, es que la médula espinal ocupa los 2/3 superiores de la columna vertebral. En la porción final se afina para formar el cono medular, desde cuyo extremo desciende una prolongación de pia madre llamada filum terminal, que acaba conectando con la superficie posterior del coxis. La cola de caballo o cauda equina es una prolongación o agrupación de nervios del segmento distal de la médula espinal. Está compuesta por el cono terminal rodeado por las raíces nerviosas que nacen un poco más arriba. Existen 31 pares de nervios raquídeos, que son aquellos que nacen en la médula espinal y salen por los agujeros de conjunción formados por la unión de vértebras vecinas. Las dimensiones de la médula espinal. El largo de la médula espinal oscila entre los 42 a 45 centímetros de longitud, en tanto que presenta un diámetro de 2 centímetros que se incrementa en la región cervical y lumbar y disminuye considerablemente en su vértice inferior. El peso de la médula espinal es de 30 gramos. La médula espinal sigue las inflexiones de la columna vertebral. La forma de la médula espinal en un corte horizontal y la emergencia de las raíces espinales permite distinguir las siguientes caras. Una cara anterior, en la cual se encuentra la fisura media anterior, que está extendida en toda su longitud, el surco anterolateral, que está a ambos lados de la fisura media anterior. Este surco es discontinuo y poco marcado, pero emergen de allí las raíces de los nervios espinales. También se encuentran los cordones anteriores, que están entre ambos surcos y a los lados de la línea media. Existen uno derecho y uno izquierdo. También nos permite tener una cara posterior, en la cual se encuentra el surco posterolateral que limita lateralmente esta cara. Aquí se hunden las raíces anteriores de los nervios espinales. Está el surco medio posterior, el cual es un surco poco profundo, ubicado en la línea media, que se extiende sobre toda la longitud de la médula espinal en esta cara. Está el tabique medio posterior, que profundiza en el surco medio posterior y divide la cara posterior de la médula en dos cordones posteriores, derecho e izquierdo. También se encuentra el surco intermedio posterior, que divide a cada cordón hasta la segunda vértebra torácica en un cordón medial o fascículo gracil y en un cordón lateral o fascículo cuneiforme. También tenemos las caras laterales, que están extendidas en toda la longitud de la médula espinal. Aquí también se encuentra, son convexas en sentido horizontal y corresponden a los cordones laterales de la médula espinal. También están las caras laterales, las cuales están extendidas en toda la longitud de la médula espinal. Son convexas en sentido horizontal y quedan entre los surcos anterolateral y dorsolateral. Corresponden a los cordones laterales de la médula espinal. Los límites de la médula espinal. Superiormente se fusiona con la médula oblongada. El límite corresponde a un plano horizontal que pasa rozando la articulación del atlas con los cóndilos del occipital. Aquí podemos ver, se encuentra la médula oblongada, el cual es el límite superior. Inferiormente, pues como termina como el cono medular, entonces es un límite inferior, el cual queda entre la primera o segunda vértebra lumbar. Aquí podemos encontrar el cono medular.
También el filum terminal corresponde a uno de sus límites, ya que es una prolongación de la médula espinal, el cual termina hasta la primera vértebra coxígea. Aquí tenemos el filum terminal. La médula espinal tiene dos agrandamientos, los cuales se conocen como intumescencias cervical y lumbar. La intumescencia cervical, siendo esta, comprende entre las vértebras C4 y T2. Este engrosamiento se debe a las raíces de nervios que van a transmitir sensibilidad y acción motora hacia y desde los miembros superiores, que comprende brazo, antebrazo y mano. En cambio, la intumescencia lumbar o lumbosacra comprende entre L1 y S3. Se debe a las raíces de nervios que permiten transmitir sensibilidad y acción motora hacia y desde los miembros inferiores, que comprende muslo, pierna y pie. Los medios de fijación de la médula espinal. Superiormente, por su continuidad con la médula oblongada. Aquí podemos ver la continuidad de la médula oblongada. Lateralmente, por los ligamentos dentados. Estos ligamentos son prolongaciones de la pía madre. Aquí en esta imagen podemos ver los ligamentos dentados, son estos, los cuales lo unen lateralmente. E inferiormente por el ligamento coxígeo. La médula espinal adquiere protección por la columna vertebral, el líquido cefalorraquídeo, el cual es una sustancia transparente que recorre el cerebro y la médula espinal, que actúa como amortiguador de golpes. También adquiere protección por las meninges, en las cuales se encuentra la dura madre, que es densa y potente y recubre la médula espinal y cola de caballo. Esta finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. También está la aracnoides, la cual es una delicada e impermeable. Está entre pía madre y dura madre. Finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. También está la pía madre, la cual es una membrana vascular que forma el ligamento dentado y se extiende a lo largo de cada una de las raíces nerviosas. Aquí, esta es la dura madre, aquí encontramos la aracnoides y esta color rosa es la pía madre. Configuración interna. La configuración interna de la médula espinal corresponde a sustancia gris y a sustancia blanca. La sustancia gris dentro de la médula espinal se ubica en el centro de ella, donde forma un núcleo central de sustancia gris, mientras que la sustancia blanca se encuentra en el exterior, formando una cubierta externa de sustancia blanca que rodea a la sustancia gris. En este corte transversal de la médula espinal vemos a la sustancia blanca ubicada en la periferia de ella y a la sustancia gris en el centro, y al conducto ependimario o conducto central. También podemos ver a la fisura media anterior y al surco medio posterior. Médula transversa. La sustancia gris dentro de la médula espinal en su corte transversal se asemeja mucho a una H, y esta está formada por astas o cuernos anteriores, posteriores y laterales, una comisura gris que rodea a la sustancia gris y la separa de la sustancia blanca, y un conducto ependimario. También la sustancia gris está formada por una agrupación de cuerpos neuronales, neuroglía y vasos sanguíneos. También la cantidad de sustancia gris va a depender mucho en diferentes partes de la médula espinal, dependiendo de la cantidad de neuronas y sus axones que inervan a los músculos esqueléticos. Va a haber más neuronas en ciertos segmentos de la médula espinal, donde esas neuronas vayan a inervar a mayor cantidad de músculos. Por ejemplo, el segmento cervical y lumbrosacro de la médula espinal tiene una gran cantidad de sustancia gris porque inervan a más músculos correspondientes a los músculos de los miembros superiores y a los de los miembros inferiores. Las células nerviosas encontradas en las astas anteriores de la sustancia gris son células grandes y multipolares. Los axones de estas células se conectan con las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes e inervan a los músculos esqueléticos.
Estas células se dividen en tres grupos: un grupo medial, un grupo central y un grupo lateral. Cada grupo se ubica en diferentes segmentos de la médula espinal y se encarga de inervar diferentes músculos. El grupo medial se ubica en la mayoría de los segmentos de la médula y se encarga de inervarla al cuello y al tronco. El grupo central se divide en tres núcleos, que cada núcleo inerva diferentes músculos. El núcleo fénico se encarga de inervar el diafragma. El núcleo accesorio se encarga de inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio. Del núcleo lumbrosacro no se sabe mucho. Y luego está el grupo lateral, que se encuentra en los segmentos cervical y lumbrosacro y se encarga de inervar los músculos esqueléticos de los nervios. Las neuronas aferentes de las astas posteriores se encargan de recibir la información que se encuentra en el exterior y está dividida en sustancia gelatinosa, un núcleo propio, un núcleo dorsal y un núcleo aferente visceral. La sustancia gelatinosa se encarga de recibir el dolor y la temperatura. El núcleo dorsal se encarga de la posición en la que estamos, identificarla, los movimientos que hacemos, la diferenciación de entre las cosas que tocamos para poder diferenciar entre una y la vibración que percibimos. El núcleo dorsal tiene una función propioceptiva y el núcleo aferente visceral se encuentra del primer segmento torácico al tercer lumbar y recibe información aferente visceral. Las células nerviosas ubicadas en las astas laterales, desde el primer segmento torácico hasta el segundo o hasta el tercero lumbar, originan fibras simpáticas preganglionares, y las del segmento sacro segundo, tercero y cuarto originan fibras parasimpáticas preganglionares. Las primeras están encargadas de activar y las segundas son encargadas de relajar. La comisura gris rodea a la sustancia gris y une las astas anteriores y posteriores. Se divide en una comisura gris anterior y una comisura gris posterior. Dentro del conducto ependimario hay líquido cerebroespinal procedente de la segunda capa meningea. Superiormente, el conducto ependimario se continúa con el conducto ependimario de la médula oblongada en la mitad inferior de ella. Inferiormente, a nivel del cono medular, el conducto ependimario se expande hacia el ventrículo terminal fusiforme, terminando en el filum terminal. La laminación de Rexed corresponde a la sistematización funcional de la sustancia gris. La lámina 1 de 10 se encarga de transportar el dolor proveniente del tálamo y corresponde al núcleo marginal de Waldeyer. La lámina 2 recibe información aferente y trabaja homólogamente con la lámina 1, se integra a ella. Entre estas dos láminas se encuentra el núcleo propio del asta posterior y ascienden por el tracto espinotalámico anterior. Tienen funciones similares a las dos láminas anteriores. Lámina 5. Está compuesta por interneuronas y participan en las vías de los tractos corticoespinales y del tracto rubroespinal. Lámina 6. En el núcleo de la base del asta posterior, la segunda neurona del tracto espinocerebeloso anterior hace sinapsis con esta lámina. La lámina 7 de Rexed se divide en tres sectores. La zona intermedia está compuesta por motoneuronas y la zona lateral da origen a las fibras preganglionares simpáticas. La lámina 8 también está conformada por interneuronas y se ubican en la base del asta posterior y la base del asta anterior. Estas interneuronas de la lámina 8 hacen sinapsis en los tractos vestibuloespinal, reticuloespinal vulvar, reticuloespinal protuberancial y tectoespinal. La lámina 9 la conforman motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma inervan los músculos estriados y mantienen el tono muscular. Las neuronas de la lámina 10 se ubican en la comisura gris y transportan información vegetativa. El cono medular es el extremo inferior de la médula espinal. Se encuentra entre T12 o a veces entre L3. Aquí se ubica la cisterna lumbar, que da origen a la cola de caballo o cauda-equina, que es un englomerado de raíces nerviosas que descienden del cono medular, junto con el filón terminal. El filón terminal es un remanente de la médula espinal del embrión. Tiene una porción pial y una porción dural. La porción dural se incrusta o perfora en la parte posterior o dorsal del coxis como un ligamento consigio,
como un ligamento coxígeo. Es la parte terminal de la dura madre de la meninges. Las neuronas son células nerviosas especializadas en la recepción de estímulos y conducción de impulsos nerviosos. En la médula espinal se puede identificar los siguientes tipos de neuronas, según su forma. Hay neuronas unipolares y neuronas multipolares, o también se puede clasificar de acuerdo a su tamaño, como neuronas de Golgi de tipo 1. Las neuronas unipolares tienen la característica de tener un cuerpo alargado y un único axón a cada lado, y una dendrita al otro. Las multipolares tienen una gran cantidad de dendritas y un único axón. Las neuronas de Golgi de tipo 1 tienen un axón alargado. La sustancia blanca rodea a la sustancia gris y su color blanco se debe a la alta cantidad de dendritas y axones mielinizados. Se divide en cordones anterior, posterior y lateral. El cordón anterior está entre la línea media y la punta de origen de las raíces nerviosas anteriores. El cordón lateral está entre el origen de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las raíces nerviosas posteriores. El cordón posterior se encuentra entre las raíces posteriores de los nervios y la línea media. La sustancia blanca se puede sistematizar en estas diferentes formas, que son los tractos ascendentes y descendentes de los cordones laterales, posterior y lateral. La que se encuentra con las flechas hacia arriba son las tractos ascendentes y las de abajo son los tractos descendentes. Aquí puedo ver una imagen de los diferentes tractos que se ubican en toda la médula espinal. Tracto espinotalámico lateral. Este tracto asciende a través de la médula oblongada, entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Este tracto, junto con el espinotalámico anterior y espinotectal, forman el lemnisco espinal, que hace sinapsis con el tálamo. Aquí es donde se dan las sensaciones de dolor, sensaciones de temperatura y emociones. Tracto espinotalámico anterior, formado por axones de la neurona de segundo orden. Crea fibras sacras laterales y cervicales superiores en los respectivos segmentos. Asciende por médula espinal y médula oblongada. Hace sinapsis con el tálamo, donde hace sensaciones propopática, del tacto y presión. El fascículo grácil y cuneiforme están formados tanto por fibras ascendentes y descendentes que penetran en el cordón posterior. Estos fascículos hacen sinapsis en los núcleos del mismo nombre de la médula oblongada y posteriormente llegan al tálamo, donde hacen localización y discriminación de puntos, donde hacen diferenciación de cada cosa que tocan. También de vibración y reconocimiento del cuerpo al que tocan mediante la discriminación. Pero las fibras del fascículo cuneiforme son retransmitidas de nuevo al cerebelo y transmiten información articular y muscular a este. Tracto espinocerebeloso posterior. Creado por axones de neuronas de segundo orden, se une a la corteza del cerebelo, mas no llega al cerebelo nunca. Envía información articular y muscular al tronco y miembros inferiores del cerebelo, y este se le usa para coordinar movimientos de miembros y la postura. Tracto espinocerebeloso anterior. Creado por axones de neuronas de segundo orden en cordón contralateral. Hacen sinapsis a la médula oblongada, posteriormente de aquí salen fibras que hacen sinapsis al cerebelo y llegan a la corteza del cerebelo. Envían información musculoarticular. El tracto cuneocerebeloso se origina en el núcleo cuneiforme y da origen a fibras arcuatas externas posteriores. Este se dirige al cerebelo, donde hace sinapsis y transmite información sensitiva. Otras vías ascendentes. Los axones de esta vía pasan por la médula oblongada, el puente, para finalmente hacer sinapsis en el mesencéfalo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y proporciona movimiento de los ojos y la cabeza. Esta vía llega al tronco del encéfalo y influye en los niveles de conciencia. El tracto espinoolivar llega al cerebelo y transmite información propioceptiva. Tractos descendentes. Los tractos corticoespinales se originan de 3 regiones diferentes. Una parte se origina de la corteza motora primaria, otro de la corteza motora secundaria y otro del lóbulo parietal. Estos tienen la función de formar la
vía que confiere velocidad y agilidad a los movimientos voluntarios, para los movimientos rápidos y precisos. Los tractos reticuloespinales pueden facilitar o inhibir la actividad de las motoneuronas A e I en cuernos anteriores, y así facilitar o inhibir los movimientos voluntarios o actividad refleja. El tracto tectoespinal se relaciona con los movimientos posturales reflejos a estímulos visuales. El tracto rubroespinal se origina en el núcleo rojo y facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los extensores o antigravitatorios. El tracto vestibuloespinal facilita la actividad de los músculos extensores, inhibe la de los músculos flexores e interviene en la postura asociada al equilibrio. El tracto olivoespinal se origina del núcleo olivar inferior, pero no se tiene muy claro el destino de él. Se cree que llega a las neuronas intranunciales o las neuronas motoras, y no se sabe su función. Las fibras descendentes autónomas se originan de la corteza cerebral, el hipotálamo, el complejo amigdalino y de la formación reticular, y van hacia las aferencias simpáticas y parasimpáticas. Por lo tanto, tienen función de control del sistema simpático y parasimpático. Componentes funcionales de los nervios raquídeos. Anteriormente yo había comentado que cada nervio raquídeo estaba compuesto por una raíz anterior que era motora y una raíz posterior que era sensitiva. Al ser así, estos se convierten en nervios mixtos, y al ser mixtos quiere decir que estos tienen la capacidad de transportar impulsos tanto del sistema nervioso somático motor como del autónomo o visceral. Al momento de salir por el foramen intervertebral, cada nervio raquídeo se divide en una rama ventral y una rama dorsal. La rama ventral inerva la parte anterior de lo que es el tronco, es decir, la parte anterolateral de la pared corporal, incluyendo los brazos y las piernas, extremidades superiores e inferiores. Y el tipo de información que esos transmiten vendría siendo del tipo somática motora, somática sensorial y motora visceral. Y la parte dorsal termina dando terminaciones nerviosas hacia la parte posterior del tronco, que vendría siendo los músculos y piel de la espalda, dando así información o impulsos tanto de ida como de vuelta, que vienen siendo del tipo somático motor, somático visceral y sensorial somático. En la siguiente diapositiva se muestra una imagen que es perteneciente al libro Sobota, Cabeza, Cuello y Neuroanatomía, 16ª edición. Es una imagen que nos muestra un segmento de la médula espinal, de un nervio raquídeo, y se muestra cómo de la médula espinal sale un nervio con sus respectivas tipos de impulsos. Es aferente y eferente, y los impulsos que tienen, somáticos, viscerales y otros. Bien, ahora, distribución segmentaria de los nervios raquídeos. Si bien sabemos, los nervios raquídeos se distribuyen por segmentos, cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Y cada uno pues saca un par de nervios raquídeos. Bien, tenemos que se distribuyen segmentariamente de craneal a caudal. Si nos vamos a la parte craneal, que respecta a la región cervical, tenemos que cada nervio raquídeo se dispone por encima de los cuerpos vertebrales que les corresponden, siendo así que C1 sale por encima de su cuerpo vertebral, C1 que se encuentra entre el cráneo y el cuerpo de C1. De ahí los demás nervios salen por encima de sus cuerpos vertebrales hasta llegar a C8. C8 sale por debajo de la vértebra C7. A partir de ahí, los demás nervios que van hacia el inferior o caudal salen por debajo de sus cuerpos vertebrales, siendo así que T1 sale por debajo de la vértebra T1, y así hasta llegar hasta lo que es el coxis. La siguiente diapositiva muestra una imagen sacada también del libro Sobota, Cabeza, Cuello y Neuroanatomía, 16ª edición. Es una imagen que nos muestra la médula espinal distribuida por colores en segmentos, y que puede mostrar las áreas donde inervan esos nervios y los lugares de donde salen. Esquema corporal de dermatomas. Dermatoma se refiere a la zona de la piel que se inerva por un único nervio espinal. Es importante conocer cómo funcionan los dermatomas en el ámbito clínico para localizar lesiones de los nervios o la médula espinal. Existen 8
nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Cada uno de estos nervios permite que podamos sentir la temperatura, el tacto, la presión e incluso el dolor. Todos los nervios, excepto el primer nervio cervical, que corresponde a C1, están conectados con un dermatoma. Cada dermatoma se clasifica según el nervio espinal que lo inerva, es decir, el séptimo nervio cervical inervaría el dermatoma C7. Los dermatomas se organizan como una pila de discos en la parte del tórax y el abdomen, siendo suministrado cada disco por un nervio espinal distinto. Aquí podemos observar en una vista anterior cómo se organizan los dermatomas y también en una vista posterior. Los tipos de dermatomas. Dermatomas cervicales son los que inervan la piel de la nuca, el cuello, la espalda, los brazos y las manos. Los dermatomas torácicas, estos cubren la piel de la parte interior del brazo, del pecho, abdomen y la zona media de la espalda. Los dermatomas lumbares inervan la piel que se encuentra en la parte baja de la espalda, la zona frontal de las piernas, los muslos exteriores y las partes superior e inferior del pie. Los dermatomas sacros que cubren la piel de zonas genitales y anales, la parte posterior de las piernas, la parte trasera de los muslos y las pantorrillas, además del borde externo de los pies. Hay un vínculo entre las sensaciones y las irregularidades en la superficie de la piel con las raíces nerviosas concretas que parten de la columna vertebral. Por lo tanto, cada región que es inervada por cada una de las raíces nerviosas se denomina dermatoma. La médula espinal recibe aporte sanguíneo de arterias procedentes de las arterias vertebrales, estas siendo las dos arterias espinales posteriores, la arteria espinal anterior y las arterias espinales segmentarias. Las arterias espinales posteriores irrigan el tercio posterior de la médula, proceden directamente del cráneo o de las arterias cerebelosas posterior-inferiores, descienden sobre la superficie posterior de la médula y dan ramas que penetran en la sustancia de la médula. La arteria espinal anterior está formada por la unión de las dos arterias que se forman en la terminación de cada arteria vertebral. Desciende sobre la superficie anterior de la médula espinal en la fisura media anterior. Sus ramas irrigan los 2/3 anteriores de la médula espinal. Las arterias espinales segmentarias son arterias que se originan fuera de la columna vertebral. Estas entran a ella con la función de servir como arterias que refuerzan a las arterias espinales. Existen arterias nutricias que penetran en la columna vertebral y se anastomosan con las arterias espinales anteriores y posteriores. Una de ellas es la gran arteria medular anterior de Adam-Kiewicz, procedente de la aorta, a niveles torácico inferior o lumbar superior. Esta es la fuente principal de sangre de las 2/3 inferiores de la médula espinal. Venas de la médula espinal. Tienen una distribución similar a las arterias espinales. Drenan en el plexo venoso vertebral interno. Etapa embrionaria de la médula espinal. Durante el periodo embrionario, la médula espinal y la columna vertebral crecen a la par, al mismo nivel. Y esto también hace que los nervios raquídeos originalmente salieran de los agujeros intervertebrales originales a sus niveles. Pero durante la semana 24 de gestación empiezan a ocurrir los cambios de niveles. La columna vertebral empieza a crecer más que la médula espinal y esto hace que el cono medular alcance el nivel de S1 a las 24 semanas. Después en el recién nacido cambia de posición ubicándose en S2 o S3. Ya es en el adulto cuando el cono medular se ubica en L1 o en el borde inferior de L1.